Vamos a volver a hablar del COVID. Ha habido un aumento de casos que se ha podido registrar en los últimos días. Ayer, por ejemplo, en el informe del MinSal, 2.109. Hace rato no veíamos que subiéramos de los 2.000 casos y tenemos además algunos focos en regiones donde también se está generando bastante preocupación. Vamos a conversar con el doctor Álvaro Erazo a esta hora de la mañana, ex ministro de Salud también, para poder conocer su mirada. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla y Rodrigo, un gusto de saludarlos. Igualmente, doctor. A ver, ¿cómo ve usted este leve aumento de casos? No podemos decir que esto se descontroló, pero sí obviamente preocupa. Además venimos saliendo de las fiestas patrias y desde el gobierno, por ejemplo, la subsecretaria Daza ha dicho que podría deberse a eso. Otros expertos dicen que no, que todavía no estamos viendo los efectos reales porque todavía no han pasado por lo menos 10 días desde las fiestas patrias. Sí, yo tiendo a pensar que todavía no hemos visto el efecto fiestas patrias en plenitud. Claramente en las fiestas patrias durante esos días hubo menos cantidad de exámenes y posteriormente se acumularon, digamos, exámenes y hubo una gran explosión de exámenes que se realizaron. Por ende, la variabilidad para poder establecer una proyección de un promedio medio por así decir, todavía debemos dejar pasar unos días. Ahora, lo que es evidente es que estamos en una línea muy delgada de un equilibrio inestable más bien, y por ende la recomendación, las orientaciones tienen que ir justamente a evitar que se vayan a disparar los casos y, por cierto, redoblar todos los esfuerzos en trazabilidad y todos los aspectos de prevención que conocemos. Ya, lo de la trazabilidad ha sido tremendamente relevante y desde hace mucho rato venimos viendo que es una de las mejores estrategias. ¿Se está generando una trazabilidad deseable? ¿Estamos en el ideal o todavía falta? Pensando, doctor, en que aquí la estrategia pareciera ser empezar a convivir con este virus y retomar gran parte de la vida cotidiana. Lo vimos para las fiestas patrias, donde lo que se buscó es que la gente igual pudiera celebrar con el virus presente. Lo vamos a ver mañana, por ejemplo, en la región metropolitana, con ya prácticamente todos en una fase 3 o 2 al menos en adelante, y lo estamos viendo también en algunas regiones. Entonces, uno se pregunta si la capacidad instalada da para pensar en convivir con el virus, pero que se pueda ir buscando los casos que están activos realmente. Aquí lo que hay que pensar es en una visión para los próximos meses. Claramente la vacuna no va a estar disponible hasta el segundo semestre, a lo menos con claridad. Eso tenemos que ser muy claros en argumentar de que tenemos varios meses donde vamos a mantener las medidas. Estamos con una endemia que sabemos hay rebrotes, la experiencia europea así lo dice, la experiencia que hemos tenido también en el caso de algunas regiones, Magallanes también. Por ende, lo más importante es que en el caso de trazabilidad no haya duda de que los indicadores que el propio Consejo ha recomendado, vale decir, tener la mayor prontitud en, una vez aislados los casos, hacer los contactos, y para eso hay indicadores que han sido sugeridos al Ministerio de Salud, hacer los contactos correspondientes, mantener las tasas de producción, ojalá más altas en PCR, diversificar la oferta de pesquisas PCR. Hay un examen que es muy importante, el pool test, que es justamente para tomar mayores cantidades de población de manera mucho más efectiva y rápida, y por ende hay que redoblar los esfuerzos en la pesquisa. O sea, lo que no podemos hacer es relativizar el escenario y las condiciones en las cuales nuestro país está. Como usted dice, mañana volvemos prácticamente el total de las comunas, queda una sola comuna de las 53 de la región metropolitana en una condición de restricción, que es la de Renca. Todas las otras 7 millones de chilenos van a circular, van a incorporarse paulatinamente a grados de mayor uso del transporte público, de mayor movilidad, y por ende cualquier medida que tienda a disminuir la capacidad de detección a tiempo, particularmente un tema que a mí me parece que es muy sensible, que es el tema de los brotes. En Magallanes, por ejemplo, pasaron varias semanas en que no se alertaron adecuadamente los brotes que estaban en desarrollo. Y aquí tenemos dos posibilidades de los brotes, o son comunitarios o son laborales. Y si esos brotes laborales, por ejemplo, no hay todo el compromiso para detectar efectivamente estos casos, detectarlos con laboratorio, con PCR, aislar los casos, ver los contactos, indudablemente que esto va a diseminar. Y lo que pasó en Magallanes es crónica de una situación anunciada. Era evidente que iba a explotar porque no hubo un control adecuado preventivo
en identificar esos casos, esos brotes, esos clústeres, como se llama también, y actuar sobre ellos. Ese es un problema, y lo mismo creo que en los diversos sectores que se pretendan incorporar hoy día a la actividad, como es educación, las propias jardines infantiles, las salas cunas, uno lo que tiene que hacer, y mi pregunta es, ¿se han revisado por parte de la Dirección del Trabajo, las propias mutuales, las condiciones que hay en esos lugares para el retorno de los niños en las salas cunas o en los jardines infantiles? ¿Qué se está haciendo? ¿O es una medida improvisada? Esa es mi preocupación. Lo mismo pasa también con la actividad laboral. En salud ocupacional nosotros tenemos muy bajas licencias laborales. Es cierto que hay mucha gente que no está trabajando, pero no es posible que el 1.3% de las licencias sean de origen laboral por contacto en la actividad productiva, laboral o servicio, digamos. Entonces, creo que ahí hay algo que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Doctor, si no hacemos eso, no es posible volver a condiciones de mayor normalidad. La gente o vive en sus casas o trabaja. Y esas condiciones indudablemente son las que tenemos que hacernos cargo. Usted dice algo muy cierto, doctor, y se hace la pregunta y se pone también del lado de un poco de la preocupación respecto a lo que podría pasar en las próximas semanas. Y lo de mañana, me imagino, es un gran desafío justamente para establecer eso de la trazabilidad, el testeo, el aislamiento, que son las tres políticas que lleva adelante la autoridad sanitaria. Mi pregunta, doctor, a propósito de lo mismo, y usted pone como ejemplo lo que está pasando en Magallanes, o lo que pasó en Magallanes con esta segunda ola. Sí. ¿Usted está del lado de los optimistas, de los pesimistas, que esto va a llegar más temprano que tarde? Acá la región metropolitana. Si nosotros no tomamos medidas, claramente vamos a vivir situaciones lamentables de brotes descontrolados. O sea, el virus está circulando. Estamos en fase 4 desde el punto de vista de la circulación del virus. Por ende, tenemos que mantener los sistemas de control y vigilancia adecuados y información oportuna y acciones concretas. Aquí no basta el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no puede hacer todo. Aquí tiene que estar la Dirección del Trabajo, tiene que estar el Ministerio de Transporte, tiene que estar las mutualidades cumpliendo su rol de proteger, prevenir las enfermedades producto del COVID-19, en este caso una infección concreta, para hacer también trazabilidad y seguimiento de los casos. Y la Dirección del Trabajo fiscalizar los lugares donde se pretende que la gente vuelva a actividades como es los jardines infantiles y las salas cunas, digamos. O sea, no es posible dar señales precipitadas si no tomamos las condiciones de prevención y sabemos cómo hay que prevenir, cómo tenemos que hacer las medidas desde el punto de vista de la seguridad del trabajo adecuadas para que podamos cumplir. Si no se cumple eso, efectivamente vamos a tener situaciones de riesgo, y yo creo que más que estar haciendo, por así decir, presunciones, porque no hay nada que hacer, por el contrario, hay mucho que hacer. En el caso de los municipios, creo yo que los recursos que se están entregando a trazabilidad, que han sido lentos en la entrega, fíjese que desde junio recién se empezaron a pasar los recursos del Ministerio de Hacienda a los municipios. Doctor, eso es impresentable. Eso no tiene justificación alguna. A propósito de medidas precipitadas de las cuales usted habla, mañana también, más allá del desconfinamiento a gran parte acá en la región metropolitana de las comunas, está lo de los permisos interregionales. ¿Le gustó esa política? ¿Le gustó esa idea? ¿Se lo consultaron a usted, que forma parte además de la mesa COVID? Mire, yo creo que los argumentos que se dieron al principio eran bastante poco sostenibles desde el punto de vista sanitario, porque decía, mire, fallamos en los controles con los permisos interregionales, así que vamos a bajar la guardia. O sea, por el contrario, hay que reforzar los mecanismos de control. Si efectivamente el argumento es para ir a usar la segunda casa en una situación que estamos viviendo de alta vulnerabilidad, sobre todo para los sectores que tienen mayor desprotección, creo que hay que ser muy riguroso desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, y a mí me parece que nos han dado todos los argumentos sanitarios para justificar estos permisos interregionales, salvo actividades productivas que son legítimas, por supuesto, sin lugar a dudas. Hay que tener todo el empeño para que el país vuelva a la normalidad, pero no puede ser a costa de la salud de la población. Si ese es el problema, esta falsa dicotomía entre salud y economía es una falsa dicotomía, porque al final el costo lo van a pagar en vidas humanas si no actuamos responsablemente. Fíjese que en el trabajo de temporada viene el trabajo de los temporeros. ¿Cómo vamos a tomar las medidas de prevención para que efectivamente esos trabajadores de temporada tengan la protección adecuada? ¿Qué vamos a hacer respecto al retorno a las actividades productivas, como se está haciendo en el sector de la construcción, en el campo educacional? ¿Qué están haciendo las mutuales, la Dirección del Trabajo, en los colegios, los liceos, en las escuelas,
antes de hacer anuncios precipitados de que tienen que volver todos a clases gradualmente. Por cierto, el ministro lo ha dicho gradual, pero hay que preocuparse de las medidas, de la infraestructura, de las condiciones que tienen cada uno de estos espacios donde la gente va a desarrollar gran parte de su actividad laboral durante el día. Esos son temas y desafíos fundamentales. Muy bien, queremos agradecer al doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, además miembro de la mesa COVID, esta conversación con Semana 24 Chile Elige. Ojalá tengamos las mejores noticias, doctor. Muchas gracias, que esté bien. Sí, por el bien de todos. Muchas gracias, Carlos. Rodrigo. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Nos vemos.